Ahí, Cándido, sé que estás pidiendo la palabra y te la voy a dar enseguida, pero nos preguntábamos hoy cómo va a afectar el fin de la guerra de Ucrania al panorama energético y a la factura de la luz. Ana Esteve, tú estás en el centro principal de control de Enagás. Cuéntanos cómo nos afecta todo lo que está sucediendo en Ucrania, en Gaza, la inminente paz, ojalá sea así. Pero antes déjame que os enseñe el sitio donde estamos, porque estamos en el centro de control de todo el sistema gasista de España. Esto dijéramos que puede ser como el cerebro, el encargado de que todas esas autopistas de gas lleguen perfectamente con ese gas a nuestros hogares y a las industrias, algo fundamental. Por eso aquí trabajan un equipo de 30 personas en turnos y lo hacen 24 horas y 7 días a la semana. Para responder a esa pregunta que nos hacías, pues tenemos aquí con nosotros, nos acompaña hoy Arturo Gonzalo Aypíriz, CEO de Enagás. ¿Cómo va a afectar a España esta situación? Sin ninguna duda, sobre todo lo que nos ha venido afectando desde 2022 es el inicio de la guerra en Ucrania. Rusia era en 2022 el principal suministrador de gas natural para Europa y con el inicio de la guerra, Susana, se constató que Europa tenía que sacudirse de encima cuanto antes esa dependencia. Y Europa se puso manos a la obra y de entonces aquí el consumo de gas ruso en Europa se ha reducido un 67% y han crecido en cambio otras fuentes de suministro más seguras como es Noruega o Estados Unidos. Si la guerra llega a un final, pues tendremos que ver en qué términos se alcanza un acuerdo de paz y si eso permite que vuelva una parte del gas ruso que llegaba en 2022 y que dejó de llegar. Pero me parece muy importante decir que Europa no debe olvidar lo que ha ocurrido. Europa ha aprendido dolorosamente durante estos años que tenemos que incrementar nuestra autonomía estratégica, confiar más en nuestros propios recursos autóctonos que al mismo tiempo nos van a permitir avanzar hacia la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Pero, señor Gonzalo Aypíriz, ahora mismo estamos recibiendo facturas de la luz desorbitadas por la subida del IVA y también por el precio del gas. ¿Esto va a cambiar en el corto plazo? ¿Qué previsiones de precios manejan? El precio de la luz responde a muchos factores. Uno de ellos es el precio del gas, pero ni mucho menos es el único o principal. En los últimos tiempos hemos visto una subida del precio del gas hasta, pues ayer, por ejemplo, estaba en España a 54 euros por megavatio hora, cuando al principio de la guerra, en 2022, llegamos a ver precios de hasta más de 300 euros por megavatio hora. Estamos en un momento donde hace más frío de lo habitual en Europa. Se interrumpieron los suministros de gas ruso, efectivamente. Pensamos que estos elementos de tensión en el precio van a ir suavizándose y vamos a volver a ver precios más bajos que repercutirán en el precio también de la electricidad. Pero me gustaría recordar que España está sufriendo esa situación de incremento del precio del gas o de la electricidad menos que otros países. Ayer en España el precio de la electricidad de referencia era de 130 euros por megavatio hora y en Alemania era de 170, por ejemplo. Creo que eso demuestra en el caso de España que la apuesta por una robusta infraestructura gasista como la que se gestiona desde aquí, desde este centro de control, y la apuesta por nuestra energía renovable, que es muy competitiva, es una gran oportunidad para España y una protección, un escudo de protección contra ese incremento de precios que viene a veces muy condicionado por elementos geopolíticos. Pues le quiero preguntar precisamente por la descarbonización, porque España se podría convertir en un referente en el desarrollo del hidrógeno verde. ¿Cuál sería, digamos, la traslación de esto en los hogares, en las empresas? ¿Cuándo va a ser una realidad en el día a día? El hidrógeno verde es una enorme oportunidad para España. Todos los estudios coinciden en que España tiene las condiciones, el territorio, los recursos renovables, la industria, el apoyo institucional para ser el gran proveedor de hidrógeno renovable para Europa. Esto va a ser un elemento fundamental de competitividad para nuestra industria, va a favorecer el desarrollo de la España interior, de lo que llaman la España vaciada, va a crear valor, empleo en el territorio y además de carácter sostenible a largo plazo y
con una cadena de valor industrial en muchos territorios muy importante. ¿Cómo lo van a ver los ciudadanos? Se van a beneficiar de una industria más competitiva gracias a estos recursos, y van a ver también los ciudadanos cómo el hidrógeno renovable empieza a aparecer, por ejemplo, en la movilidad, en el transporte por carretera, en las mercancías, en el transporte aéreo, es decir, en todos aquellos usos energéticos donde la electrificación no es posible. Susana, para España el hidrógeno renovable es una enorme oportunidad de futuro. Imaginemos a España como una especie de Arabia Saudí de las energías renovables y del hidrógeno verde. Va a ser un gran empujón a nuestra industria y al bienestar de nuestros ciudadanos. Pues confiemos en que sea así. Muchísimas gracias, Arturo. Pues vamos, gracias, si os parece, hablar precisamente de precios.